Chicos y chicas, bienvenidos a la noche de domingo espeluznante. Yo les demostraré nuestras primeras historias, las cuales son 3. Como esta será la primera vez que hacemos esto, los creepypastas no serán tan intensos pero sí tenebrosos. Espero que disfruten y que tengan pesadillas. La primera historia es de Normal Max y se llama Mis estudiantes están desapareciendo. Y la historia va así. Mi nombre es Oliver Strick. Soy un profesor de biología de 52 años de un pequeño pueblo en el noreste de Nebraska, y lo he sido durante casi 14 años. Seré el primero en admitir que dar una conferencia a un grupo de estudiantes de secundaria no interesados no fue lo que había planeado hacer después de obtener mi maestría en biología médica, pero cubre el alquiler de mi casa de 1,500 pies cuadrados. Además, el trabajo de temporada me da un poco de tiempo para buscar otros trabajos ocasionales aquí y allá durante las temporadas bajas. Pero estoy seguro de que no quieres escucharme divagar sobre mi vida cotidiana, y no es de eso de lo que estoy aquí para escribir. Estoy escribiendo esto porque están sucediendo cosas extrañas que ninguna cantidad de trabajo escolar o experiencia me ha preparado. El viernes fue el día en que empezó todo. Mi compañero de trabajo, Joe, estaba sentado en la sala de maestros cuando acababa de terminar con mi tercera clase del día y finalmente llegaba a mi hora de conferencia. Estaba sentado en una de las muchas y frágiles sillas de plástico de la habitación, calificando papeles y cuidando lo que supuse que era su cuarta taza de café. ¿Cómo va la preparación para las pruebas, Oli? Joe preguntó, refiriéndose a las próximas finales. Él siempre me llamaba Oli a pesar de mis intentos de disuadirlo, y en este punto, ni siquiera me molesté en pelear con él por eso. Joe es el maestro de fotografía de la escuela por 7 años hasta ahora. Honestamente, pensé que habría renunciado a esta pequeña ciudad hace años para mudarse a una gran ciudad que se ajustara mejor a su personalidad. No está mal, pero nunca creerás las excusas que tengo este año. En este punto, no puedo decir si sus excusas están mejorando o empeorando a medida que pasan los años, bromeé. Aunque no creo que él realmente haya recibido el mismo tratamiento que nosotros, los maestros de las asignaturas básicas, hizo todo lo posible por ser lo más empático posible. Bueno, hablando de estudiantes, como si no lo fuéramos siempre, escuché de un pajarito que hay un nuevo niño que comenzará la escuela la próxima semana. Sí, recibí un correo electrónico sobre él a principios de esta semana, aparentemente es un niño de la costa. Estará en mi clase de primera hora. ¿De verdad? Esta tarde en el año escolar. Pensé que podría haber sido solo un rumor. Joe admitió reclinándose en su silla. Sonreí débilmente, la mitad de mí emocionada por una cara nueva en este océano de familiares y media ya preparándome para ver cuánto iba a remover la olla la mera presencia de este chico. Sin embargo, a pesar de mi anticipación y preocupación anteriores, cuando llegó el lunes, la rutina fue la misma de siempre. Levántate, vístete y llega a la escuela antes de que la primera estudiante, que siempre fue Laura, pudiera entrar como zombie en la clase. Casi me había olvidado del nuevo niño hasta que justo cuando sonaba la campana, un chico de pelo negro, especialmente con un traje, entró en la clase como si fuera el dueño del lugar. Inmediatamente reconociendo que este debe ser el infame traslado, me levanté de mi escritorio y me dirigí a la parte delantera de la habitación donde me esperaba expectante, casi como si hubiera hecho esto antes. Buenos días de clase, espero que todos hayan tenido un buen fin de semana, me gustaría que conozca a David, él es su nuevo compañero de clase, y espero que lo traten con la hospitalidad que espero de esta clase. Centrarse en David. Bueno, ¿hay algo que quieras compartir sobre ti? Le pedí, esperando tanto como a los estudiantes que retrasaría el inicio de la clase. Pero mis esperanzas fueron de corta duración. David estaba en silencio. Tan completamente en silencio que todos caímos rápidamente bajo una manta de incomodidad y me apresuré a arreglar lo que había invocado. Claramente, David no estaba listo para manejar toda la atención. Me hubiera sentido mal por el niño si sus deslumbrantes ojos de color marrón oscuro no estuvieran cortándome como un cuchillo. Bueno, eso está bien, no tienes que hacerlo. Ahora puedes tomar asiento y comenzaremos la clase. Entonces, David me echó un vistazo rápido y comenzó a caminar por una de las filas de escritorios para detenerse en el escritorio de Laura, el primero en clase. Y él solo la miró fijamente. Laura era un poco solitaria, probablemente la razón por la que siempre estaba en clase primero, y parecía que mantenía la cabeza gacha como un cachorro regañado en un intento de actuar como si no hubiera notado al chico parado a su lado.
Abrí la boca para decirle a David que había otros escritorios vacíos cuando finalmente lo miró y, sin hacer una pausa, recogió sus cosas, se levantó y se marchó con la cara tan recta como un jugador de póker profesional. Era extraño, casi automatizado, pero ambos, David y Laura, ahora tenían asientos y yo no estaba dispuesto a hacer un gran negocio, así que comencé la lección del día. Pasaron casi 15 minutos de la hora en que tuve la sensación de hormigueo que estaba siendo observada. Algunos de ustedes podrían estar pensando, pero usted es un maestro, por supuesto, están siendo observados. Y sí, estoy siendo observado la mayor parte de mi día, pero no me gusta esto. Encontré confirmación de que el escalofrío me recorrió la columna vertebral cuando miré a través del mar de estudiantes y descubrí que David me estaba mirando. Y me refiero a mirar fijamente. No como si el niño estuviera en el país de los sueños o en lo alto, quiero decir que me estaba mirando con los ojos muy abiertos y sin parpadear, siguiendo mis pasos de un lado a otro del cuarto completamente inmóvil. Era como si no me estuviera escuchando en absoluto. Y en ese momento sentí que no estaba viendo a un estudiante. Estaba frente a un depredador mirando fijamente a su presa. Esto continuó durante toda la hora. Todavía estaba desconcertada y confundida por el momento en que terminó la clase y llegó la tarde donde me encontré sentado frente a Joe en el salón. Esta vez era yo quien estaba tomando una taza de café. Estaba lo suficientemente nerviosa como para decirle a Joe lo extraño que era todo. Se sentó y me escuchó un rato, asintiendo con la cabeza de vez en cuando hasta que finalmente terminé mi tangente. Wow, eso es un poco loco. En serio, no sé qué decirte, Oli, Joe finalmente respondió. Eres muy útil, suspiré con un tono sarcástico grueso. Pero aún así, hablar con alguien me hizo sentir un poco mejor sobre el incidente. Al menos lo hizo hasta el martes. El martes Laura desapareció. Laura fue una de las únicas constantes en mi primera clase del día. De hecho, hacia el final del año, no tuvo un solo retraso en su registro, sino una ausencia. Al principio, cuando ella no estaba allí, pensé que debía haber surgido algo para romper su racha, y cuando comenzó la clase estaba lista para marcarla como ausente, pero no pude. Según la computadora, no había Laura registrada. Aún así, puse excusas y dejé esto como una falla, luego pasé mis ojos nuevamente sobre la multitud de estudiantes. Entonces mis ojos se posaron en el chico con un traje negro, David. Sin embargo, en lugar de sentarse en el asiento vacío de Laura como ayer, hoy estaba sentado en el escritorio de Adam, un tipo grande que se aseguraba de que todos supieran que era el capitán del equipo de lucha libre. No es alguien con quien te gustaría perder el tiempo. Pero en lugar de sentarse en su asiento ordinario junto a la ventana, Adam estaba ahora acurrucado en un escritorio en el fondo de la habitación, y parecía traumatizada. Cabeza abajo, brazos abrazados, pies firmemente plantados. Me levanté para preguntarle si estaba bien, pero en el momento en que lo hice, David levantó los ojos y me miró con una sonrisa en su rostro, obligándome a volver a mi silla de escritorio. Honestamente, no puedo explicar por qué, pero cuando nuestros ojos se encontraron fue como si no tuviera control sobre mi cuerpo, como si fuera una especie de títere en una cuerda y, sin embargo, estaba tranquilo, como si los problemas del mundo acabaran de desaparecer. Así que hice lo que cualquier persona racional haría en mi situación. Terminé de asistir y comencé la clase bajo la atenta mirada de David. Pero en el momento en que lo hice, David levantó sus ojos hacia mí y lo miró con una sonrisa en su rostro, obligándome a volver a la silla de mi escritorio. Honestamente, no puedo explicar por qué, pero cuando nuestros ojos se encontraron fue como si no tuviera control sobre mi cuerpo, como si fuera una especie de títere en una cuerda y, sin embargo, estaba tranquilo, como si los problemas del mundo acabaran de desaparecer. Así que hice lo que cualquier persona racional haría en mi situación. Terminé de asistir y comencé la clase bajo la atenta mirada de David. Pero en el momento en que lo hice, David levantó sus ojos hacia mí y lo miró con una sonrisa en su rostro, obligándome a volver a la silla de mi escritorio. Honestamente, no puedo explicar por qué, pero cuando nuestros ojos se encontraron fue como si no tuviera control sobre mi cuerpo, como si fuera una especie de títere en una cuerda y, sin embargo, estaba tranquilo, como si los problemas del mundo acabaran de desaparecer. Así que hice lo que cualquier persona racional haría en mi situación. Terminé de asistir y comencé la clase bajo la atenta mirada de David. Para el miércoles, tanto Laura como Adam se habían ido, y David tomó asiento de una niña llamada Lily. E incluso si aún no hubiera puesto todo completamente junto, sabía que probablemente esa sería la última vez que vería a Lily. Estaba cada vez más ansioso y confié en Joe una vez más.
Sin embargo, para mi decepción, Joe me encontró con confusión en lugar de comprensión. ¿De quién estás hablando? Joe preguntó con las cejas levantadas. Laura. Te hablé de ella y de ese nuevo niño el lunes, Joe. Lo siento, hombre, simplemente no recuerdo que la mencionaras. Eso fue el miércoles. La primera alumna, Laura, fue el martes. Adam, el capitán del equipo de lucha, fue el miércoles. Lily, una estudiante avanzada de 8º grado que tomó clases en la escuela secundaria, fue el jueves. Steven, un niño tranquilo que se sentaba justo detrás de mí jugando videojuegos en su DS constantemente, probablemente porque tenía gafas más gruesas que un vidrio a prueba de balas, era el viernes. Estos eran todos los niños, mis alumnos, que habían desaparecido en algún momento durante el día escolar. Lo único que tenían en común era cederle el asiento a David. Aún más curioso es que los otros niños ni siquiera parecen reconocer que faltan personas. Les he preguntado varias veces si alguien sabe dónde están los desaparecidos y todo lo que me dicen es que no conocen a nadie por esos nombres en clase. Probablemente te estés preguntando ahora por qué los padres no han llamado a la escuela. ¿Por qué no has ido a la policía? ¿Qué estás haciendo culpando a un niño pequeño cuando hay un maníaco suelto? Bueno, la respuesta es simple. Nadie los recuerda, excepto yo. Lily tiene un hermano mayor a quien pregunté sobre su desaparición y él me dijo que nunca tuvo una hermana. Honestamente, ya no sé qué hacer y, a medida que pasa el día, el terror en mis venas comienza a acumularse y seré la siguiente persona olvidada. Entonces, si alguien por ahí puede decirme qué está pasando o tener teorías sobre cómo está sucediendo esto, siempre estoy aquí. Y una última cosa. No cedas tu asiento a un niño en un traje. Nunca sabes quién o nadie los recuerda más que yo. Y la segunda historia es de Aslow y se llama Ustedes los humanos son aterradores. Y la historia va así. Sé que la gente va a decir esto como una tontería, así que lo diré ahora mismo. Soy un demonio. Al menos así me llamaría la mayoría de la gente. La verdad de lo que soy y de dónde soy está un poco fuera de la comprensión de los seres corporales. Basta con decir que el cuerpo en el que vivo actualmente no es mío. Este traje de carne frágil pertenece a un vápido niño de 19 años llamado Cindy. Pasa la mayor parte de sus días haciendo las cosas que usted espera que hagan las chicas insulsas de 19 años. Al menos solía pasar la mayor parte de sus días posando en 20 posiciones diferentes antes de decidir finalmente publicar ese selfie de Instagram. Solía salir con sus amigas y saltar de su asiento ante el más mínimo de los sobresaltos. También solía tener a sus amigos en el dormitorio y jugar con un tablero o ouija. Para ser justos con Cindy, ella solo hizo eso último una vez. En circunstancias normales, una tabla ouija es un pedazo de mierda. No te pones en contacto con fantasmas o demonios, ni con ninguna de esas tonterías. Esta vez, aunque Sara, la mejor amiga de Cindy, decidió llevar a un amigo suyo a su pequeña noche de convocar a un demonio. Y esta amiga, que según los recuerdos de Cindy se llamaba Cheryl o Quintia, decidió traer un libro muy especial con ellos. Junto con muchas otras cosas, este libro tiene una lista de nombres que ya no deberían existir. Uno de esos nombres es mío. Y antes de que lo pienses, no voy a decirte mi nombre. Una de las pocas cosas sobre las que tu entendimiento humano de nosotros es correcto es el hecho de que nuestros nombres son realmente nosotros. Si conoce nuestro nombre, si lo invoca, entonces tiene poder sobre nosotros. Y no soy tan tonto como para darle mi nombre a un grupo de personas al azar en internet. De alguna manera, esta Cheryl tiene un libro con nuestros nombres reales en él. Y Cindy tuvo la brillante idea de leer mi nombre en voz alta y pedirme que me hablara en el tablero de ouija. Para ser honesto, la ouija ni siquiera era necesaria. La primera vez que me llamó me estaba escuchando. Estaba curioso. ¿Cómo, después de 500 años, los humanos volvieron a saber alguno de nuestros nombres? Se suponía que el último de los libros se había quemado y nuestros nombres habían sido borrados de los anales del conocimiento humano para que ninguno de mis hermanos y hermanas tuvieran que volver a ser llamados nunca más. Así que observé a las chicas y su pequeño juego de mesa, gritando en cada respuesta que daba la planchette. Entonces Cindy tuvo que ir y hacer la cosa más tonta que pudiera imaginar a alguien haciendo. Llamó mi nombre y me pidió que la poseyera. Desde mi perspectiva ahora entiendo su idiotez. Ella en realidad no cree nada paranormal. Ella solo piensa que es divertido estar asustado. Eso es algo que nunca entenderé sobre la humanidad. Pasaste la totalidad de tu existencia luchando contra las cosas que te asustan.
Antes de que incluso tuvieras un lenguaje escrito, mataste al último de los mamuts porque sus caras te asustaban. Tomaste a una de las criaturas más parecidas a ti, un animal de carga capaz de cazar cualquier cosa hasta el agotamiento, y las convertiste en caniches y muñecos de peluche. Incluso ahora conquistas a los más grandes saqueadores del hombre, los asesinos demasiado pequeños para verlos, y los conviertes en notas al pie en tus libros de historia. Hay una razón por la que mis hermanos intentaron borrar nuestros nombres del mundo. Nos asustas. La humanidad es aterradora. Las palabras que pronuncias desde un órgano de carne y tendones nos unen y nos controlan. Sí, para ti éramos seres aterradores, etéreos, de poder ilimitado. Guardianes inmortales de conocimiento que ustedes, seres de carne, nunca podrán captar. Como puedes imaginar, lo primero que hice cuando Cindy me ordenó que la poseyera fue intentar agarrar ese libro de Cheryl. De alguna manera tenía mi nombre y quería evitar que alguno de ustedes carguen conmigo nuevamente. La perspectiva limitada de Cindy, desafortunadamente, le dio a Cheryl el tiempo suficiente para agarrar el libro antes de que pudiera. Ella sabía que yo iba a venir. Ella sabía que lo primero que haría sería intentar quitarle ese libro. Cheryl sabía quién era yo. Lo que yo era. Y ella sabía lo que yo quería. Esta chica era más que una adolescente insípida que buscaba una emoción estúpida. Esta chica sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto solo me motivó a agarrar más el libro. Porque lo único que da más miedo que un estúpido humano que no sabe lo que están haciendo es un humano que sabe exactamente lo que está haciendo. Así que la agarré por el pelo teñido de negro y traté de agarrar el libro de ella otra vez. Sin embargo, esa perra Sara me agarró de los brazos y me apartó de la única cosa que quería. Ella y dos de los otros me sujetaron hasta que llegó el personal de seguridad del campus y me llevaron a una celda de hierro y acero, donde me transfirieron a otra celda de pintura blanca y zapatos sin cordones. Supuestamente así los pacientes no pueden hacerse daño. Hospital Mental Sundiacres. No te dejes engañar por el nombre. Este lugar es una prisión. Me embotan los sentidos con los medicamentos y me hacen cuestionar mi propósito con preguntas insensatas sobre cómo me siento y me preguntan por qué estoy tan enojada todo el tiempo. No escuchan, por supuesto, porque si lo hicieran sabrían exactamente lo que quiero y entenderían mi enojo. Pero ellos no escuchan. Ellos escriben lo que digo y me obligan a darme pastillas para apagar mi pensamiento. Pero el tiempo ha pasado y mientras más tiempo pasa, más recuerdos de Cindy se convierten en mis recuerdos. Y con estos recuerdos llega el conocimiento de cómo funciona tu mundo. Así que usé este cuerpo que ya no pertenece a Cindy y le pagué a una de las enfermeras para que usara su teléfono. Hice esto por dos razones. Una de las razones es que toda la humanidad sepa cuán aterradores y repugnantes son todos ustedes. Conquistas este mundo paso a paso e inventas horrores para asustarte porque ya destruiste todo lo que te aterrorizaba. Pones todo lo que usa la oscuridad como un arma y lo pones bajo un foco para que puedas reírte de lo ridículo que se ve bajo la luz. La segunda razón es porque quiero que Cheryl sepa esto. Cada día recuerdo más y más de la persona que es Cindy. Cada día la imito mejor. Cada día los médicos creen cada vez más mi imitación. Estoy para siempre, Cheryl. Todo lo que tengo es tiempo. En algún momento saldré de esta prisión blanqueada. Y cuando lo haga, voy por ti. La tercera y última historia es de The Cat Lady y se llama Señor Ferguson. Y la historia va así. Creo que toda la calle dejó escapar un suspiro de alivio cuando vimos a los técnicos de emergencias médicas sacar una bolsa para cadáveres de la casa de Ferguson. Tenía solo unos 10 u 11 años y ha pasado un tiempo, así que algunos detalles de mi infancia se pierden en el tiempo, pero no puedo olvidar al señor Ferguson. Nunca había una señora Ferguson en la foto, que yo sepa. Vivía en la casa de la esquina, la que tenía las contraventanas amarillas brillantes y el hermoso jardín en la parte de atrás. El jardín no compensaba al viejo bastardo podrido que era. Una vez me pregunté si era más agradable cuando era más joven, cuando no tenía que caminar con un bastón y realmente podía moverse sin ayuda, pero mi padre me lo dijo directamente. El señor Ferguson siempre había sido una persona terrible y el vecino del infierno. Durante todo el día, el señor Ferguson se sentaba en su porche delantero en su mecedora, agarrando su bastón negro mientras miraba hacia la calle. Si alguien paseaba a su perro y se acercaba a su patio, comenzaría a lanzar amenazas sobre lo que haría si el perro se cagaba en su césped. Si un niño pusiera siquiera un pie en su propiedad, se levantaría de esa silla y comenzaría a gritar cosas más terribles.
Aprendí mis primeras palabras maliciosas del señor Ferguson, él no censuró su lenguaje ni siquiera entre los oídos más pequeños. Y no fue todo hablar. Uno de los perros de mi amigo vagó por el patio de Ferguson, simplemente husmeando como hacen los beagles, y el señor Ferguson golpeó a ese perro con sangre. El pobre tuvo ansiedad por el resto de su vida y si usted pasara a la casa de Ferguson con él, el perro perdería la razón. Aparte de él, nuestro vecindario era un lugar amigable. Los veranos estaban llenos de restaurantes y fiestas en la piscina, los inviernos tuvieron intercambios de regalos Secret Santa y alguien siempre estaba dispuesto a ayudar a limpiar tu camino de entrada. Nunca será difícil encontrar una niñera con poca antelación, lo más probable es que su amiga tuviera una hija adolescente dispuesta de ganar unos cuantos dólares para asegurarse de que los niños estuvieran en la cama a tiempo. Pero no el señor Ferguson. La gente intentaba traerlo a la diversión a veces. Él se burlaba y les decía que lo dejaran solo en términos inequívocos. Mamá dijo que solo quería ser miserable. No entendía cómo alguien podría querer eso y bueno, todavía no. Sin embargo, una calurosa mañana de verano, su cuidador entró a hacer un cheque y lo encontró en su jardín, muerto como un clavo de la puerta. Probablemente un derrame cerebral o un ataque al corazón. Mi mamá nos hizo ir al funeral. No sé por qué, ella probablemente odiaba más al señor Ferguson y éramos como una de las 5 personas que fueron. Una de esas personas era el sacerdote. Al menos fue breve, el sacerdote acaba de decir unas palabras sobre cómo deberíamos atesorar nuestras vidas y ser buenos con los demás y luego el señor Ferguson fue arrojado al suelo. Eso fue eso, o eso pensé. Los accidentes comenzaron a suceder apenas una semana después. Estaba en la casa de mi amigo Michael, estábamos jugando juegos de mesa cuando escuchamos el choque. Era tan fuerte que sacudió la casa y Michael dejó caer su refresco. La cerveza de raíz se derramó sobre la alfombra cuando intentamos averiguar qué era ese sonido por un segundo. Entonces oímos a su padre gritando sangriento asesinato. Olvidando por completo el refresco derramado, salimos corriendo al garaje donde había estado trabajando para cambiar el aceite del automóvil. El padre de Michael estaba atrapado en el auto contra la puerta del garaje, con la cara blanca como una sábana y su cabeza inclinada hacia un lado. Vi sangre salpicada contra el color grisáceo del metal y vomité mientras Michael corría hacia el interior para llamar al 911. Fue suerte que sobreviviera. Nunca volvió a caminar y los problemas de salud lo atormentaron por el resto de su vida, pero para un tipo aplastado por un automóvil, probablemente sea el mejor de los casos. Fue un accidente, claro, pero extraño. El auto se lanzó repentinamente hacia adelante cuando el papá de Michael se paró frente a él. Pero no había nadie en el garaje con él. Así que sí. Fue solo un accidente. Pero los accidentes empezaron a ocurrir cada vez más a menudo. La siguiente fue en la fiesta final de la temporada. Estábamos todos en la casa de Benson porque acababan de comprar un nuevo jacuzzi. Probablemente había como 12 niños corriendo, el sol brillaba, la barbacoa chisporroteaba. Acababa de salir de la piscina para tomar una limonada y estaba charlando con Annie cuando escuché el pop. La señora Benson y sus amigas se habían relajado en el jacuzzi, haciendo bromas y riendo hasta el pop. Sus cuerpos repentinamente se pusieron rígidos antes de que comenzaran a sacudirse y sacudirse rápidamente. El señor Benson gritó si ella estaba bien y escuché este grito gorgoteante antes de que la señora Benson se hundiera. Los niños salieron de la piscina y olí algo que se estaba quemando antes de darme cuenta de que el jacuzzi estaba en llamas. La señora Benson y su hermana terminaron muriendo de camino al hospital. La otra mujer terminó sobreviviendo pero no sin algunas graves quemaduras eléctricas. Electrocución a través de jacuzzi. Solo un accidente. Pero hubo un accidente más que todos perdimos hasta que regresamos a la piscina para ver un pequeño cuerpo flotando en la parte superior. Maggie, de 3 años, se había caído durante el caos y se había ahogado. El señor Benson se mudó después de eso. Perder a su esposa y al hijo más joven en esa casa acaba de matar algo dentro de él. Pero después de que se mudó, todos lo vimos pasar. Su patio trasero se llenó de plantas. No más de unas pocas semanas, como lo que sucede cuando una casa está deshabitada y no hay nadie para cortar el césped. El mismo día después de salir de esa casa, el patio trasero ahora estaba lleno de dientes de león, narcisos y azucenas. Y todo tipo de flores que no deberían aparecer naturalmente a fines del verano. Era como un jardín. Los accidentes ocurren, claro. Pero no así.
No cuando un chico que ha estado trabajando en mejoras para el hogar toda su vida termina cayendo de una escalera y rompiendo su columna vertebral. No cuando una madre se tropieza y se cae primero en el lavaplatos abierto y termina empalado en un cuchillo. No cuando un niño se quedó solo por unos segundos y termina casi ahogado en la bañera. Los perros corrieron a la carretera y terminaron siendo atropellados por autos. Los niños se cayeron de sus literas y se partieron la cabeza como cáscaras de huevo en sus aparadores. Los adolescentes se metieron en fatales accidentes automovilísticos. Fue un desastre. Otras dos familias terminaron abandonando nuestro vecindario y sus jardines tenían el mismo destino que el de Benson. Habían crecido por completo. Una belleza morbosa. Llegó el otoño y los jardines se volvieron marrones, pero los jardines parecían ser aún más verdes. Los susurros empezaron por un fantasma. Un fantasma que era un viejo bastardo tan miserable en la vida y ahora era un poltergeist desagradable en la muerte. El señor Ferguson nunca había salido de nuestro barrio. Todo llegó a un punto crítico cuando un árbol fue alcanzado por un rayo y una gran rama de árbol se estrelló contra nuestra sala de estar. Acabo de tropezar mientras recogía mis cosas y de repente el techo se derrumbó sobre mí. Tuve suerte de estar en el suelo. Si hubiera estado de pie, bueno, probablemente no te estaría contando esta historia. 2 noches después mi mamá me despertó. Ella se veía sombría. Venga. Vamos a ver al señor Ferguson. Cuando salimos de la casa, vi que todos en nuestra calle estaban fuera. Todos tenían esa misma mirada sombría en su cara. Las muertes, la mutilación, empañaron para siempre nuestra calle y todos habíamos tenido suficiente. Caminamos por la calle, vi a varios tipos entrar en la casa del señor Ferguson con mazos y motosierras, pero seguimos adelante con algunos de los otros. Vi que varios de los adultos llevaban palas y contenedores de líquido para encendedores. Entramos al cementerio y mi madre los llevó directamente a la tumba del señor Ferguson. Ella respiró hondo. Empieza a cavar. Fueron los esfuerzos frenéticos de las personas que creían que estaban malditos. La suciedad voló en el aire y casi me arrojó en la cabeza un par de veces. Me escondí detrás de mi madre, que se quedó allí de pie. Incluso ahora los accidentes no habían terminado. Un hombre se tropezó en el agujero y su pierna se partió como una ramita. Él gimió cuando fue arrastrado por algunos otros antes de que volvieran a la excavación. Alguien más recibió un golpe en la cara con una pala y la sangre corría por su nariz desde su nariz mientras seguía cavando. Finalmente se alcanzó el ataúd, la tapa se abrió. El cuerpo del señor Ferguson yace de nuevo. Ni siquiera parecía muerto, era como si solo estuviera tomando una siesta. Luego comenzaron a verter el líquido encendedor. Cubrió la piel del cadáver, su ropa. Probablemente agregaron más de lo necesario. Mi madre golpeó el fósforo y lo lanzó, protegiéndome de la repentina explosión de llamas. No pude ver el cuerpo, pero juré que escuché a ese anciano gritar mientras su cuerpo ardía. Se acabó después de todo eso. Los jardines estaban todos muertos por la mañana. Los accidentes cesaron. Y aunque perdimos a muchos de nuestros amigos durante el año pasado, nos recuperamos. Se mudaron nuevos vecinos. Les dimos la bienvenida a nuestro redil. 1 o 2 preguntaron acerca de la propiedad en la esquina, la que parecía que un tornado la golpeó, y solo diríamos que eran vándalos. Ellos dejaron de preguntar. Nunca hablamos de lo que le hicimos al cuerpo del señor Ferguson. Y pronto dejamos de pensar en ello. Crecí en esa calle. Incluso ahora solo vivo a unas cuadras de distancia. Y durante tanto tiempo me pregunté por qué nuestra familia era prácticamente la única que no había sido afectada por la tragedia. Nunca nos lastimamos, incluso cuando la rama de un árbol se estrellaba contra nuestra sala de estar. Creo que me enteré de la respuesta. Mira, mi madre falleció hace unos meses de cáncer de mama y he estado revisando sus cosas. Ella siempre ha sido una mujer tan buena y amable y fue genial ver fotos de ella ayudando a plantar el jardín detrás de la iglesia y enseñando en la escuela local. Pero en el fondo de la caja, oculta bajo docenas de otros álbumes, había una foto de cuando se casó con mi padre. A diferencia de la foto familiar con el novio, todo era mi madre y un hombre mayor. No lo reconocí hasta que volteé la foto. En la parte posterior estaba escrito Pauline Walters, P. Ferguson, y el padre de la novia. Suscríbanse a mi segundo canal de juegos, síganme en mis redes sociales y den like al vídeo si os gusta y dislike si no os gusta, comenten y suscríbanse. Adiós. Carita feliz.